Noche presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Vaya jornada de informaciones la que tenemos en el día de hoy. Vamos a estar analizando todo lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados con la votación de la acusación constitucional, las varias horas de exposición del diputado Naranjo, claro, pero ahora el foco está puesto en el Senado. En el Senado y en Guillermo San Martín, que me parece que va a tener una jornada maratónica de trabajo. Cuarto retiro, acusación constitucional y también la prolongación. El Senado desea alcanzar los 3/5. Guido Girardi está con un permiso constitucional y eso hizo que se redujera el quórum a 25 votos para alcanzar esos 3/5. Pero en la oposición en particular, cabe recordar que son 24 senadores de oposición. Si restamos a Carolina Goich y a Guido Girardi, quedan con 22 votos. Solo desde el oficialismo han manifestado su intención de votar a favor Marcela Sabat y Manuel José Sandón. Es decir, alcanzan 24 votos. Les sigue faltando un voto a la oposición para poder aprobar la idea de legislar de este cuarto retiro. Ese es el escenario que se está viviendo en este momento. No ha habido sorpresa respecto a los votos que se han registrado en la sala. Estaba la expectativa incluso de lo que pudiese ocurrir con Carolina Goich, es que hubo diálogos de última hora por parte de parlamentarios de la oposición. Incluso veíamos a Marcela Sabat dialogando al interior de la sala con Carolina Goich, cuando apenas ahí ya llegó a la sala del Senado. Sin embargo, no entregó detalles de cómo fue ese diálogo, pero claramente no logró convencerla de aprobar, puesto de que ya hizo uso de la palabra y ella ha señalado que va a votar en contra. Dentro de los elementos que argumentó la propia Carolina Goich, estuvo también muy en línea con lo que minutos antes había abordado el ministro del Trabajo, Patricio Melero, sobre los impactos negativos que están teniendo los retiros de fondos de pensiones en medio de un escenario económico marcado por la inflación en términos de lo que ya se había expuesto por parte del propio Banco Central. Cabe recordar que ya se había analizado en la misma Comisión de Constitución respecto a los impactos que había tenido los créditos hipotecarios, por ejemplo, que el país había retrocedido cerca de 20 años en términos de las condiciones que se estaban exigiendo en la actualidad. Lo propio respecto al Fondo E, todos esos argumentos que se han señalado por parte del Ejecutivo en medio de esta sesión de sala acá en el Senado, y por supuesto eso también fueron recogidos por parte de la senadora Carolina Goich, y quienes hasta ahora se han opuesto respecto a dar su voto a favor de esta idea de legislar. Pasemos precisamente a revisar algunos de los argumentos que entregó acá en la sala del Senado el ministro del Trabajo, Patricio Melero, respecto a los impactos negativos que podría tener un nuevo retiro de fondos de pensiones. Las instituciones especializadas en la materia, como el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, han sido enfáticas en señalar en cada una de sus intervenciones que el escenario económico, sanitario y social actual es completamente distinto al escenario más adverso que enfrentaba el país durante el primer, segundo y tercer retiro. No se justifica, a nuestro juicio, debido a esto, un cuarto retiro, que el gobierno está muy consciente de que hay familias que necesitan el apoyo económico, y por eso mismo es que hemos implementado, con acuerdo con este Senado y con la Cámara de Diputados, un conjunto de subsidios. Bueno, esos argumentos del ministro del Trabajo incluso fueron replicados por varios de los parlamentarios del oficialismo, incluida, como les decíamos, también la senadora Carolina Goich. También Carlos Montes estuvo en línea con lo que son los impactos negativos que puede tener un nuevo retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, en su caso, él decidió entregar un voto a favor, tal como ha ocurrido y tal como lo había anticipado, siempre y cuando se cumplan ciertos compromisos en torno a lo que significa los cambios para que esto se pueda pagar en cuotas, también que para quienes tienen las más altas rentas constituya el pago de impuestos, y además estableciendo desde ya algún tipo de cortapisa para que no sigan existiendo futuros retiros por el daño que esto está ocasionando en las pensiones, lo que podría, a juicio del parlamentario Carlos Montes, volverse irreversible. Todo este escenario es parte de lo que se ha discutido acá al interior de la sala, pero por sobre todo también viendo cuáles son los impactos que puede tener en la oposición. Ya Yasna Proboste esperaba que pudiesen estar los votos
votos para que prosperara la idea de legislar. Ella, como candidata de la oposición, también esperaba que sus parlamentarios pudiesen respaldar su intención. Sin embargo, al conocerse el voto definitivo ya de Carolina Goich, más allá de que haya anticipado que iba a votar en contra, se esperaba que pudiese haber alguna sorpresa, considerando más que su voto era clave. Bueno, y la cara que mostró la propia Yanna Proboste tras conocerse el rechazo de Carolina Goich fue evidente aquí al mismo interior de la sala, y eso demuestra que va a generar y se siguen produciendo quiebres en términos de lo que está ocurriendo al interior de la democracia cristiana. Pasemos precisamente a revisar cuáles eran las expectativas que se tenían antes del inicio de esta sesión por parte de la propia senadora Yanna Proboste y también candidata presidencial, y respecto a los argumentos que entregó acá en la sala el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quien en definitiva terminó aprobando la idea de legislar. Nosotros muy contentos de poder volver a nuestras actividades legislativas. Hoy vamos a tener una agenda bien intensa. Esperamos lo mejor siempre. ¿Hará los votos, senadora, la disposición para avanzar en torno a este cuarto retiro? ¿Qué cree usted? Bueno, primero aquí aprovechando que estamos con Alfonso Urresti, miembro de la Comisión de Constitución, valorar el trabajo que han hecho los integrantes de la Comisión de Constitución. Hemos estado conversando, escuchando, acogiendo y construyendo mayorías, que es lo que importa para la estabilidad del país. Cada vez estoy más en contra del cuarto retiro por razones de fondo. Usar los ahorros previsionales para enfrentar las necesidades y aspiraciones de la familia no es adecuado. Asumiendo las angustias sociales, pero también con mucho dolor, he decidido votar a favor de la idea de legislar, haciendo un acto de confianza en todos los senadores que se han comprometido a cambiar de manera contundente en el debate en particular de este proyecto. Vamos a cambiar este proyecto porque tal como está hace gran daño y eso hay que amortiguarlo. Voto a favor de la idea de legislar, pero eso no me compromete si no hay cambio sustantivo en la votación en particular. Bueno, fíjense que dentro de los argumentos que se han entregado por parte de la mayoría de los senadores del oficialismo está también lo que se planteaba por parte del Ejecutivo, que más allá de los acuerdos que puedan ver a futuro para poder ir estableciendo indicaciones, ya sea para que se haga un pago en 2 cuotas, para que esto constituya impuesto, para frenar un nuevo retiro de fondos de pensiones, todas esas medidas que buscaban de alguna otra forma ir reduciendo los impactos negativos que podría generar un nuevo retiro de fondos de pensiones, no serían tales a juicio del Ejecutivo, puesto de que ya la evidencia actual, incluso durante la presente jornada, se han dado a conocer nuevas cifras de inflación, y eso es nada más que evidencia de la inestabilidad que han generado los fondos de pensiones, a juicio del Ejecutivo, sumado obviamente a la situación de la economía mundial, que también está generando tendencia a la inflación, y eso es un escenario que no sería más favorable si es que se sigue aprobando el retiro de fondos, por lo que significa esto en materia de circulante, también respecto a la oferta y la demanda, lo que va redundando obviamente en condiciones de inflación más negativas y afectando precisamente a los que menos tienen. Ese escenario es el que todos, incluso en el Senado, conocen y respaldan, pero poniendo algunos por sobre la mesa lo que son las necesidades de los que se han visto afectados por parte de la pandemia versus también las condiciones económicas actuales. Todo eso estando en curso, pero sobre todo también con la duda de si van a estar o no los votos para este cuarto retiro, considerando de que del oficialismo, como ya le hemos dicho, tan solo Manuel José Sandón y Marcela Sabat han entregado la idea de legislar, a votar a favor de esta idea de legislar. Pasemos a revisar precisamente declaraciones de ambos senadores. Yo creo que este proyecto que viene de la Cámara de Diputados tiene un montón de falencias que hay que arreglar, y eso no es solo mi opinión. Hay opiniones muy firmes de personas que son muy expertas dentro de la oposición, que están en la misma posición mía. En la calle te dice: quiero que me devuelvan el 100% de mi plata porque el señor Boric me la va a quitar, me la va a expropiar. Y el otro 80% te dice: entrégueme mi plata porque se está cayendo, se la están robando, yo no confío en la AFP. Este sistema, como lo conocemos, yo creo que está muerto. Y yo no he visto a ninguna persona de los economistas y de las AFP hacer un mea culpa de por qué llegamos a esto. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero muy estudiada y muy concientizada de que esta votación a favor de la idea de legislar del cuarto retiro va a ser una respuesta a miles de chilenos y chilenas que lamentablemente hoy día no han visto cubiertas sus necesidades con las ayudas estatales. Ha sido fundamental escuchar a muchas mujeres alrededor de todo Chile, entender que no se les ha entregado una solución por parte del Estado. Muchas mujeres que han perdido su trabajo por tener que cuidar, muchas mujeres que han visto en esta la salida también
para poder cobrar una pensión de alimentos que durante años no se pagó. Muchas mujeres que hoy día lideran las jefaturas de hogar, en un 73% de los hogares en Chile son mujeres, y creo que para ellas es fundamental esta ayuda. Bueno, con estos dos votos a favor ya anticipados por parte del senador Manuel José Sandón y la senadora Marcela Sabat, así todo no se logra el quórum necesario para que prospere la idea de legislar de este cuarto retiro. ¿Por qué lo decimos? Puesto de que ya planteábamos que se requerían 3 votos del oficialismo si es que Carolina Goich votaba en contra, y eso ya ha ocurrido, Carolina Goich votando en contra, mientras que desde el oficialismo no ha habido cambios respecto a los votos ya anticipados por parte de este sector. De hecho, quienes con anterioridad habían votado a favor, entre los que se encontraba, por ejemplo, David Sandoval, Juan Castro, el propio Iván Moreira, ya han emitido su voto, y este último con una decisión bastante particular. Finalmente ha decidido no emitir voto alguno, no va a rechazar, no va a abstenerse, tampoco va a votar a favor. Solo señaló y hizo uso de la palabra al interior de la sala del Senado, anunciando de que se va a restar. ¿Esto qué es lo que implica? Finalmente no tiene incidencia alguna, puesto de que se considera prácticamente un rechazo, pero más allá también de esta determinación, obviamente lo planteado por Carolina Goich de rechazar ya configura un escenario adverso respecto a lo que significa la necesidad de los 25 votos para alcanzar el quórum. Sin el voto de Carolina Goich y con los votos de Manuel José Sandón y Marcela Sabat, solo se logran los 24 votos y por ende sigue faltando uno para alcanzar el quórum necesario. Pasemos a revisar ahora también lo que fueron los argumentos por parte de Iván Moreira y Carolina Goich para, uno, restarse, y el otro, rechazar lo que es la idea de legislar. Les tengo una nueva. La distinguida diputada Pamela Giles, si este proyecto no se aprueba, tiene listo para el próximo lunes presentar una nueva reforma constitucional para el que sería el 5º proyecto de retiro del 10%. Por eso solo estoy disponible ahora para el 100%, porque es obvio que las AFP se van a acabar, porque lo van a expropiar todo si no lo hacemos. Como yo dije que no me presto para este engaño, yo me retiro de la sala porque no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente. Permítanme decir con el mismo énfasis que me parece una patudez del gobierno venir a plantear los efectos negativos. Aquí está, ministro, se lo entrego nuevamente. La propuesta que hicimos desde la oposición hace más de 1 año y medio para reformar el sistema de pensiones, donde avanzamos en terminar con el sistema de AFP, que yo no defiendo. Nos faltaron votos en nuestro gobierno, pero no sigamos postergando a aquellas personas que aún esperan de nosotros estar a la altura, que no entienden la pelea de gobierno-oposición, dicen no se ponen de acuerdo para eso. Esa es mi invitación, queridos colegas. Yo voy a mantener mi postura, voy a rechazar este cuarto retiro. Bueno, con el rechazo de Carolina Goich, obviamente se configura un escenario adverso para lo que era la idea inicial de la oposición de poder alcanzar el quórum y aprobar la idea de legislar. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Se sigue haciendo uso de la palabra por parte de los parlamentarios. La senadora Loreto Carvajal es la que está haciendo uso de la palabra en este momento, y se estima que quedan 5 senadores por hacer uso de la palabra. No sabemos hasta ahora cuáles son los que se han inscrito, puesto de que ha ido cambiando el escenario. Hasta ahora no hemos revisado el listado final. Hace unos instantes eran 3 los que quedaban, sin embargo se van anotando sobre la marcha para poder hacer uso de la palabra, pero sí se había planteado que quien está esperando tratar de entregar su argumento al final, prácticamente dentro de las últimas, es la senadora Marcela Sabat, así que con la alerta de que ella vaya a hacer uso de la palabra, ya vamos a estar próximos a lo que va a ser la votación, así que vamos a estar muy atentos para ir viendo cuál va a ser el resultado final entonces de esta reforma constitucional que busca aprobar la idea de legislar por un cuarto retiro, pero que hasta ahora no tendría los votos suficientes. Guillermo, tú decías recién que faltan 5 senadores para que hablen. ¿Cuándo podría, a qué hora tendríamos la votación?
Se estima que a eso de las 14 horas, puesto que tienen 7 minutos cada uno para hacer uso de la palabra, esto es variable dependiendo de las argumentaciones que se vayan dando durante la marcha. De hecho, falta que haga uso de la palabra también los integrantes de la mesa. La propia presidenta del Senado también tiene que hacer uso de la palabra, y también podría extenderse más allá también de lo estipulado, pero todo va dependiendo porque se van acomodando. Si bien hay un espacio rígido, muchas veces se pide un minuto más, un par de minutos más, dependiendo de los argumentos que se den, pero se estima que a eso de las 13:40, 14 horas ya podríamos tener un resultado final, pero ya anticipando de que lo más probable es que haya un resultado adverso. Hasta ahora no están los 25 votos para que se apruebe la idea de legislar. Sí, vamos a quedar ahí absolutamente pendientes para poder llevarlo completamente en vivo, ese momento donde se produce la votación del cuarto retiro. Pero antes repasemos una jornada, la verdad es que va a pasar a la posterioridad porque fueron 22 horas en total el proceso de la acusación constitucional, que hoy finalizó por lo menos la sala de la Cámara de Diputados a las 7:55, aprobando esta acusación, 78 votos a favor, 67 rechazos. Pero hubo varias escenas, varios momentos, varias situaciones y obviamente este discurso de 1.300 páginas, no sé si lo alcanzó a terminar o no, me imagino que no, de el diputado Naranjo. Fueron más de 14 horas las que él leyó mientras esperaba obviamente que saliera de cuarentena Giorgio Jackson. Así que sí, Guillermo, yo sé que ha sido una jornada muy larga y muy extensa, pero queremos retomar un poco esos momentos vividos para poder entender todo lo que fue un proceso bien extenso que se vivió y las implicancias y qué es lo que está por venir en torno a este tema también. Sí, partamos por lo que fue ocurriendo con la exposición y el largo tiempo que estuvo hablando Jaime Naranjo para poder argumentar y obviamente esperar la llegada de Giorgio Jackson, ya lo que se sumó también del diputado Jorge Sabac, quienes habían presentado dificultades para estar presentes en la sala. El primero, producto de que debía cumplir con su cuarentena, y el segundo también por problemas de última hora, por presuntamente sentirse mal y que en algún minuto lo tuvo en duda por llegar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero este escenario fue el que fue de cierta medida generando roces entre el oficialismo y la oposición. Obviamente, por muchos instantes, Jaime Naranjo usó distintos mecanismos para intentar ir delatando lo que era su exposición, aprovechando de la mejor forma posible el tiempo también para poder darse las pausas necesarias. En más de alguna oportunidad, ya lo revisábamos en la jornada de ayer, intentó solicitar que se revisara el quórum que había al interior de la sala para ver la fórmula y la posibilidad que hubiese una pausa, de esa manera poder ir organizando su discurso, también poder tomar agua, cambiarse mascarilla, y todo ese tipo de acciones fueron permitiéndole ir ordenando y extendiendo su exposición por 15 horas con 3 minutos. Eso fue lo que exactamente habló el diputado Jaime Naranjo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en la jornada de ayer. Y posteriormente también estaba el periodo y la posibilidad de que hiciera uso de la palabra el abogado defensor del presidente de la República, Jorge Gálvez. Una vez que se da la posibilidad de que el defensor del presidente haga uso de la palabra, muchos de los parlamentarios de la oposición comenzaron a celebrar, a abrazar también al diputado Jaime Naranjo, reconociéndole su esfuerzo. Previamente ya había llegado Giorgio Jackson, también ahí hubo ciertas manifestaciones al interior de la sala que fueron molestando a los parlamentarios del oficialismo, obviamente también a los representantes de la mesa y a los propios representantes de la defensa del presidente de la República, puesto que esto ocurría mientras ellos también intentaban entregar sus argumentos. Y ahí se produjo una situación bastante particular, puesto de que algunos diputados estaban realizando unos live, transmisiones en vivo para poder ir detallando lo que estaba ocurriendo, y ahí se produjo más de un conflicto, porque esa situación incluso quedó registrada. Hubo un enfrentamiento ahí entre el diputado Cristian Lavé, la diputada Pamela Giles, que se enfrentaron en un minuto debido a las diferencias que se estaban dando. Los invito a revisar parte de ese ambiente que demostró la tensión que se estaba viviendo ya de madrugada ahí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Dejamos la cagada? ¿No también está? Apágalo. Parece. ¿Cómo se ve? Oye, Guillermo, ¿se nos puedes explicar un poco esta imagen, no? Porque vimos ahí una especie de manotazo a un celular, un video bastante que no nos queda claro de qué se trataba. Si nos puedes contar tú bien de qué se tratan estas imágenes.
Bueno, fue cuando se procedía ya de alguna forma a celebrar el logro que se había obtenido por parte de los parlamentarios de oposición de poder extender lo máximo posible el debate para permitir la presencia de los parlamentarios de la oposición y así tener los votos, que se comenzó a generar cierta molestia entre los parlamentarios del oficialismo, y ahí uno de ellos, Cristian Lavé, se acerca para generar y transmitir un live a través de su celular, haciendo obviamente una descripción que denostaba cuál era la acción que estaban tomando los parlamentarios de la oposición. Y ahí se generó una diferencia que fue alterando los ánimos también de los propios parlamentarios de la oposición. Trataron de enfrentarlo y finalmente es Pamela Giles quien lo encara, y obviamente tuvo que intervenir incluso el secretario Miguel Landeros para retirar a Cristian Lavé, puesto que la situación pudo haber terminado un tanto más compleja, considerando que estaban a esa altura de la madrugada ya bastante caldeados los ánimos por lo que significaba la extensión de obviamente estar escuchando por largo rato al diputado Jaime Naranjo, y obviamente las diferencias que se habían producido al interior de la sesión en más de alguna oportunidad, con gritos incluso, por ejemplo, contra el diputado Jaime Naranjo de payaso por parte de los parlamentarios del oficialismo. También hubo respuestas del otro lado, entonces ahí ya eso vino a graficar la tensión final que se estaba registrando entre representantes del oficialismo y de la oposición en medio de esta acusación constitucional. Sí, y todo eso se daba mientras hablaba el diputado Jaime Naranjo, porque él extendía su discurso esperando que llegara Giorgio Jackson, que a esa hora él estaba en Santiago esperando salir de cuarentena, y había toda una especie de transmisión en vivo. El mismo Jackson transmitió en vivo desde su celular la salida de su casa, y lo tenemos en imágenes, porque claro, en Valparaíso lo estaban esperando con los brazos abiertos mientras el diputado Naranjo no paraba de hablar, y esto lo hizo a toda velocidad para poder llegar. Claro, y además también estuvo acompañado de la prensa. Muchos se acordaban de situaciones como lo ocurrido con la misma princesa Diana de Gales. Bueno, sabemos que eso terminó en una situación de tragedia, pero recordemos un poco, y ahí está totalmente ligado con precisamente esta extensión que tenía que hacer el diputado Naranjo. Vamos a escuchar un poco el ambiente de cómo fue ese relato y ese recorrido de Giorgio Jackson desde la comuna de Recoleta hasta el Congreso. Vamos camino a Valparaíso. Sé que hay mucha expectación. La verdad es que, como me preguntaban recién, esto pudo haber sido evitado, pero la verdad es que era importante poder, una vez cumplida la cuarentena, ir a cumplir este deber, que es de ir a votar la acusación. Así que al menos quería agradecerle todos los cariños que mandaron. Analicemos un poquito, Guillermo, los detalles. ¿A qué horas llegó? ¿Cómo fue ese recibimiento? Sabemos que el diputado Naranjo estuvo con pasas, con jugo, con agua, 2 veces pudo ir al baño. Entonces, ese momento en que él llega, vamos a revivirlo y a entender también qué fue lo que ocurrió después de eso. ¿Guillermo? Sí, les escucho. En realidad lo que estábamos planteando es que estaba poniendo atención acá porque precisamente está haciendo uso de la palabra la senadora Jimena Rincón, que está a punto de terminar y después van a hacer el conteo final de los votos. Pero retomando lo de Giorgio Jackson, claro, él se planteaba inicialmente que tenía contemplado llegar a las 1:30 de la mañana, y es por eso que hasta ese periodo tenían estipulado de que el diputado Jaime Naranjo extendiera su discurso, su exposición hasta ese periodo. Y una vez que ya hubo certeza de que tanto Jorge Sabat como Giorgio Jackson estaban presentes, sin lugar a dudas ahí ya se liberó un poco el ambiente de tensión que hubo. Estaba siendo esperado casi como el personaje del día, obviamente, tal como ustedes señalaban, luego de un seguimiento que hicieron muchos medios de comunicación para ver cómo se estaba generando su traslado hasta llegar acá. Él, como lo veían, también publicó un poco las condiciones en las que se estaba trasladando, pero de todas maneras el objetivo final lo consiguió. Llegó a las 1:30 de la mañana a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hubo abrazos con Jaime Naranjo, intercambio incluso de presente, en un presente que le trajo Giorgio Jackson a Jaime Naranjo en reconocimiento de lo que fue su labor, pero sin lugar a dudas el objetivo final era que pudiera emitir su voto, y se logró. Pasemos a revisar lo que señaló el propio Giorgio Jackson tras su llegada al Congreso Nacional. Durante el día de hoy se ha generado suficiente tensión sobre este tema, suficiente atención también sobre este tema, para que cada una y cada uno nos hagamos responsables por nuestro voto, y yo confío en que vamos a llegar a los 78 votos. No sé si acá mis colegas también creen que vamos a llegar. Yo al menos sí, así lo espero. Se ha esperado mucho, y esa espera ojalá no sea en vano y que podamos hacer que esta acusación constitucional avance.
en los limitados espacios que tengo. Bueno, vamos a retomar lo que está ocurriendo acá en el Senado, porque ya está haciendo uso de la palabra la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que es la última a intervenir antes de ya conocer el resultado final de esta votación en torno a este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pasemos a escucharle y después quedamos atentos a cuál va a ser el resultado final de la votación acá en la sala del Senado. Reconocer el derecho de los afiliados a decidir si se quedan en una AFP o se cambian en una entidad estatal es parte de los planteamientos que ha hecho nuestra candidata presidencial. Y creo que es parte del debate que tenemos que dar. Un sistema que nos ofrezca certezas, seguridades, que frente a contribuciones definidas tengamos beneficios definidos, debiera ser parte de las cosas que se instalen en el debate profundo de una seguridad social real. ¿Qué temas tienen que estudiarse? Muchos y varios. Si está afectada o no la libre competencia entre AFPs y aseguradoras. Yo creo que sí. Si hay intangibilidad de los contratos. Cómo tener comisiones y primas apropiadas para evitar ganancias exageradas. Si los retiros afectan el derecho de propiedad de los afiliados. Si se justifican retiros excepcionales. Si hay o no una baja de pensiones en los retiros programados y cuál es el efecto y cómo puede abordarse. Creo, señor presidente, que hay muchos y variados temas que nos hemos negado a debatir. La libre competencia entre AFPs y aseguradoras. Hoy eso no existe. Tienen los mismos dueños. Al menos 5 de las 7 AFP son de las compañías de seguro. Tengamos presente que los recursos que manejan las AFP y las compañías de seguro representan una suma equivalente cercana al Producto Interno Bruto de Chile. Esto es todo lo que se produce en el país en bienes y servicios, tanto en el sector público como en el sector privado. Presidente, nuestra intervención, junto al apoyo de destacados expertos, y quiero destacar a uno, Patricio Basso, con el apoyo transversal de varios colegas de este Senado, obligó a la Superintendencia de Pensiones a modificar los cálculos de la tasa de interés técnico del retiro programado que lesionaban adicionalmente a los pensionados de nuestro país. Lamentablemente no se han recogido las propuestas que hemos puesto encima de la mesa y que se han acompañado con Bueno, estudios. estamos escuchando a la senadora y presidenta del Senado, Jimena Rincón. Es la última intervención. Luego de esto se vota y recordemos, para que lo tengan bien claro, el número son 25 los votos que se necesitan para ser aprobado. Vamos a seguir escuchando. Creo también que las pensiones de retiro programado tienen que ser revisadas sin perjuicio de que caminemos a un nuevo sistema. Desde el punto de vista del debate que hoy día nos atañe, lo he dicho en innumerables oportunidades, voy a aprobar la idea de legislar y creo que tenemos que avanzar hacia modificaciones que faciliten este debate, que sea útil para las personas que pasan situaciones complejas, que no tienen derecho a IFE y que requieren apoyo, que se haga dentro de un marco jurídico que dé certezas, que no se genere daño a la industria porque eso trae obviamente efectos colaterales para las personas, que se reconozca la libertad de cada uno de nosotros, senadores y senadoras, para legislar dentro del ámbito de la Constitución vigente, que hagamos adecuaciones para que los retiros se hagan en plazos y cuotas, que se corrija el texto aprobado en la Cámara de Diputados en materia de renta vitalicia, que se elimine, señor presidente, el cobro de la comisión del artículo 45 bis del decreto ley 3500 que ha hecho... Vaya redondeando, senadora. Que haga perder más de $1 millón diarios a los fondos de los afiliados, velando así por su mayor volumen. Que promovamos una campaña para que los afiliados de AFP retiren sus recursos y los depositen en la cuenta 2, que les permita invertir en los fondos que den más ganancias y no en los fondos que por edad están obligados y que significan pérdidas. Y que comprometamos, señor presidente, al Estado a accionar judicialmente contra las AFPs para que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 147 del decreto 3500, respondan por las cuantiosas pérdidas de los fondos C, D y E
ya que ellas tomaron las decisiones de inversión en los bonos afectados y no han actuado con la diligencia exigida por la ley para reparar los daños causados. Voto a favor de la idea de legislar, señor presidente. Muchas gracias, senadora Rincón. Bien, estimado señor secretario. Bueno, se está procediendo entonces ahora a hacer la consulta de rigor. ¿Se queda alguno de los parlamentarios pendientes de emitir su voto? Parecer alguno u otro senador puede plantear de que aún no ha hecho uso de la palabra, si es que la va a hacer o no, y en su defecto se procede a revisar lo que es el conteo final de votos. Así que vamos a estar atentos. Acaba de culminar la votación, vamos a pasar a revisar cuál va a ser el resultado final en palabras del secretario del Senado. Resultado de la votación, por la afirmativa, esto es por aprobar la idea de legislar, 24 votos, por la negativa, 15. Bueno, finalmente escuchábamos ya. Finalmente no se alcanza el quórum, 24 votos a favor, tan solo en la sala del Senado se rechaza la idea de legislar. Esto está ocurriendo en este momento y lo que ocurre finalmente es que al someterse a este análisis ya por parte del Senado, esto cabe recordar que no se cae, sino que a diferencia de lo que se había planteado inicialmente, esto pasa a una comisión mixta, considerando que ya había sido aprobado inicialmente en términos de lo que significa el trámite legislativo al momento de aprobarse en una de las cámaras, rechazada en la siguiente. Esto obliga a que vaya a una comisión mixta y el proyecto no es que se caiga, pero va a haber muchas dificultades para que se pueda ir avanzando en términos de este proyecto, puesto de que las divergencias ya estaban planteadas inicialmente en torno a lo que era el alcance de esta iniciativa, pero ya se está claro y por parte de los senadores ya se da por hecho de que se va a hacer necesario avanzar en torno a una comisión mixta respecto a este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Pasemos a escuchar parte de los argumentos que se están dando por parte del senador Alfonso Urresti en torno a esta determinación. Legislar del cuarto retiro. Sí, senador, lo que pasa es que igual hay que someter a consideración de la sala, porque puede haber la propuesta también de que puedan ser otros miembros de distintas comisiones, como hemos hecho en repetidas oportunidades. Por eso tengo que hacer la consulta. Senador Osandón. Presidente, ¿se puede someter a votación? Porque yo planteo que deberá ser la Comisión de Hacienda la que nos represente en esa comisión mixta. Porque esto se va a transformar en un tema ya absolutamente económico más que constitucional. Yo creo que eso es importante que lo decidamos ahora. Muy bien, gracias, senador Osandón. Senador Navarro está pidiendo la palabra, no sé si alguien más. Presidente, si queremos mantener un trámite expedito, coherente con lo que ha venido la Cámara de Diputados, deberán ser las comisiones de Constitución las que continúen el trámite en la comisión mixta. Cualquier alteración lo que va a generar mayor dilación, presidente. La bancada independiente solicita sea la Comisión de Constitución del Senado la que asuma la comisión mixta con la Cámara de Diputados. Bien, mire, le sugiero lo siguiente para no hacernos problemas con esto. Tenemos sesión en la tarde, podemos hacer una consulta con los propios miembros de la comisión y jefe de comité y hacemos una propuesta que sea más consensuada. ¿Les parece? Vamos a dar por levantar la sesión. Senador Huenchumilla. Sí. Guillermo, bueno, finalmente el Senado rechaza el cuarto retiro. Como bien decías, esto no se cae del todo, pasaría a una comisión mixta. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa ahora con los tiempos de este proyecto? Porque hay quienes planteaban que esto había que votarlo sí o sí antes de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Esto podría ver humo blanco antes de las elecciones presidenciales o ya se dilata definitivamente para después del 21 de noviembre? No, ya prácticamente se hace muy complejo que se pueda ver antes de las elecciones por los plazos que ya anticipábamos. Imagínense que aún está pendiente resolver lo que es la ley de presupuesto en el Senado. Posterior a eso va a venir también las comisiones mixtas por la propia ley de presupuesto para poder resolver las divergencias. Va a estar en carpeta también lo que ocurra con el estado de excepción. Se acaba de votar en la Cámara de Diputadas y Diputados, acá en la tarde se tiene que ver hoy en el Senado. Respecto también a lo que es la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera, se está planteando
considerando la posibilidad de verlos el lunes y martes de la próxima semana, y eso ya es prácticamente a días de lo que es la elección. Por ende, que la resuelva la comisión mixta en menos de 3 días, todas estas divergencias que se han dado en torno al cuarto retiro, es prácticamente imposible, y menos que haya disponibilidad en la sala, considerando las divergencias que ya se han producido tanto en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado para someterlo a votación. Cabe recordar que lo que se resuelva a través de la comisión mixta finalmente tiene que ser aprobado por ambas cámaras para poder quedar disponible. Por ende, los consensos que se van a requerir van a ser aún mayores a los que se necesitaban en caso de que se hubiese aprobado la idea de legislar, por cuanto quizás aprobándose la idea de legislar se pasaba a una comisión de Constitución, se acordaban ciertas indicaciones y esto posteriormente pasaba a un tercer trámite a la Cámara y podría haber sido más expedito. Sin embargo, ya con una comisión mixta de por medio, obviamente esto se va a dilatar en el tiempo y es probable que se haga aún más difícil poder legislar sobre esta materia, considerando las diferencias ya planteadas entre lo que se está argumentando en el Senado y obviamente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que hay que darlo ya por hecho que esto no se va a ver antes de las próximas elecciones. Sí, Guillermo, entonces para ser bien claro, esto ahora tendrá que ser revisado en comisión mixta. Lo que se estaba definiendo era si pasaba por una comisión desde Constitución o Hacienda. Estaban ahí en un debate en torno a ese tema. Eso se zanjaría esta tarde, claro. Sí, eso lo van a resolver ahora en la tarde, puesto que, como le decíamos, está a puertas lo que va a ocurrir con el estado de excepción constitucional. Al momento de iniciarse la sesión de sala de la tarde, obviamente se va a someter a votación. Claro, que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados. Finalmente tuvo los votos, ahí se requiere mayoría simple, entonces ya se está disponiendo de que en la tarde va a haber sesión acá en la sala para analizar la extensión del estado de excepción. Ya ahí se va a resolver entonces cuál va la comisión, que en definitiva, qué comisiones van a trabajar. Las comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, o en su defecto la Comisión de Hacienda, como propuso el senador Manuel José Sandón. Bien, entonces, por el momento, momentáneamente se cae esto del cuarto retiro, el Senado lo rechaza, pero se dilata toda la discusión, no se cae del todo y se va a discutir, como bien decías, Guillermo, muy probablemente después de las elecciones. No hay humo blanco antes de las elecciones como pretendían la mayoría de los parlamentarios, va a haber que esperar. Pero vamos a pasar, Vivi, a la otra teleserie. Hay 2 teleseries simultáneas ahí en el Congreso, la del cuarto retiro y también la que se dio anoche con la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Estábamos hablando recién de la llegada triunfal de Giorgio Jackson ahí a Valparaíso, y también hubo polémica por la llegada del senador Jorge Sabac, quien tenía síntomas de COVID. Se había sometido a un PCR, sin embargo, él decidió viajar desde Chillán hasta Valparaíso sin tener el resultado de este PCR. Así que tuvo que hacer ahí toda una movida para finalmente poder entrar al Congreso y poder votar. Guillermo, tú nos cuentas los detalles. ¿En qué consistió este pequeño truco que hizo el senador para finalmente estar en la sala? Diputado, perdón. Exacto, claro, porque finalmente cuando se enteran de que el diputado Jorge Sabac venía en trayecto desde Chillán a Valparaíso con esta posibilidad de tener síntomas de COVID, que es lo que señaló a través de su chat al momento de comunicarse con los parlamentarios de la Democracia Cristiana, él dice que está complicado para poder llegar a votar precisamente porque se había sentido mal y se había hecho un examen PCR. Eso activó a los representantes de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, quienes se mantuvieron en las afueras del Congreso a la espera de que llegara el diputado Jorge Sabac, y ante la eventualidad de que pudiese obstruirse su paso a la Cámara de Diputadas y Diputados, es que se movilizaron los propios diputados de la Democracia Cristiana, de la bancada DC, hacia el exterior del Congreso, hacia el sector ahí del acceso de calle Victoria, y lo que hicieron finalmente fue ocultar el acceso, el ingreso de Jorge Sabac al Congreso Nacional. ¿Y cómo lo hicieron? Para ello, incluso él venía en un auto blanco, se había anticipado a todos los medios, también se le había dicho al personal de seguridad del Congreso que él iba a ingresar en un auto blanco, así que estuvieran atentos para poder fiscalizarlo. Y ellos se comunicaron con Jorge Sabac, se bajó con antelación de ese vehículo, entró caminando al Congreso Nacional sin mayor fiscalización al momento en que este vehículo blanco iba haciendo acceso por calle Victoria al Congreso. ¿Y quién venía del interior? Al momento de que lo van a fiscalizar los integrantes, los ocupantes de este vehículo, bueno, finalmente los representantes de la Seremi de Salud no tan solo se ve y se ratifica que venía el conductor de Jorge Sabac, pero a su costado venía Gabriel Asensio. Gabriel Asensio posteriormente se baja de este vehículo y termina reconociendo que todo fue una fórmula que analizaron para evitar en torno a lo que ocurrió por parte del del Seremi de Salud de la región de Valparaíso. Esta fue una maniobra distractiva. ¿Sería una responsabilidad que el diputado viniera con PCR? Mira, que pueden decir, mira, espero mañana iniciar
y no pueden hacer lo que está haciendo el gobierno desde la moneda. Llamaron, ¿no es cierto?, a la Seremi de la Vivienda, de Salud, para tratar de impedir que un diputado entre al Congreso. Si ustedes se fijan, ellos solamente buscaban a Jorge Sabaj, ¿ya? No están haciendo ningún control de nadie. Entonces, lo que hicimos fue hacer otra entrada, ¿ya? Bueno, en primer lugar hay que dejar claridad que nadie está por sobre la ley, con lo cual hemos, en este caso, oficiado al presidente de la Cámara de Diputados el hecho de que un diputado de la Nación está como caso sospechoso, dado un PCR que está pendiente de su resultado, así que Nos habló de maniobras distractivas en torno a la fórmula que se ocupó para que el diputado Sabaj pudiera también ingresar al Congreso. Claro, porque si uno lo piensa, los votos fueron los justos, los 78 que se necesitaba para que pudiese avanzar esta acusación constitucional. Ahora son jueces, los senadores, quienes van a tener que decidir, pero dentro de los cálculos políticos se sabe que probablemente esto no sea aprobado. Pero hay otro hecho que finalmente era el más significativo, el más esperado, que era el momento en que tenía que terminar toda esta larga exposición de más de 14 horas el diputado Naranjo, cuando ya estuviera en la sala el diputado Giorgio Jackson. Ya repasamos todo lo que fue ese viaje acompañado de prensa, una transmisión en vivo, pero vamos a escuchar esas palabras finales que vinieron luego de toda esa extensa exposición de varias horas que hizo ayer. Revisemos. Señor presidente, estimados diputados y diputadas, después de esta larga exposición, quiero que quede de ejemplo y de testimonio que este Parlamento es capaz de poner fin a los abusos, a la impunidad. Yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. Oye, Guillermo, después de 15 horas de discurso al diputado Naranjo todavía le quedaba energía para terminarlo de esta forma. El pueblo lo juzgará, decía, alzando los brazos, y lo veíamos después saltando ahí en la tribuna. No sabemos de dónde sacó tanta energía después de un discurso tan largo, pero bueno, finalmente esperó, alargó el discurso y contó con los votos. ¿Qué pasó después, una vez conocido el resultado de esta votación? Bueno, yo creo que en medio de la algarabía también eso le fue dando energía, puesto que el objetivo claramente se cumplió. El propósito final era alcanzar los 78 votos, para ello tenían que esperar que llegase Giorgio Jackson, posteriormente Jorge Sabaj. Bueno, y ese escenario fue el que lo fue incentivando con el paso de las horas, considerando de que, como ustedes lo señalan, 15 horas con 3 minutos exponiendo lo agota a cualquiera, más aún considerando las condiciones en que se estaba dando, con muy pocas pausas que se le permitieron durante esas 15 horas. Bueno, pero finalmente el balance fue positivo por parte del propio diputado, señalando de que más allá de las críticas que se ha recibido por esta idea de extender de forma artificial el debate para permitir que estuvieran los votos de la oposición, él en todo momento señaló que también el mismo acto cometieron los representantes del Ejecutivo al no invocar la cuestión previa, al saltársela, lo que lo obligaba a exponer por mucho más tiempo, y eso fue una respuesta, y él calificó esto como un partido de ajedrez. Mientras los del Ejecutivo sacaban algunas fichas, ellos tenían que poner otras, y en esa línea fue el balance final. Pasemos a revisar precisamente lo que declaró luego de logrado el objetivo de aprobar la acusación constitucional el propio diputado Jaime Naranjo. Perdonen la voz, pero este es un momento histórico que estamos viviendo, y eso solo es posible gracias a la unidad de toda la oposición.
es el único presidente que había sido acusado en su periodo presidencial 2 veces por vulnerar gravemente los derechos humanos y por comprometer el honor de la nación. Nada de lo que hace el gobierno nos sorprende y esperamos que no hayan medidas de represalia por parte de la Seremi de Salud. Bueno, eso respecto al actor protagónico de la jornada de ayer, Jaime Naranjo, pero también había un actor secundario, Giorgio Jackson, que tenía que llegar a emitir su voto, y en eso también desde la oposición valoraron todos los esfuerzos que se hicieron para poder actuar en bloque. Eso también es una lectura que no se había conseguido durante las últimas votaciones. Había muchas diferencias entre los representantes de Nuevo Pacto Social, también quienes representan al Frente Amplio, cómo poder llegar unidos más aún en esta instancia. Eso también era una señal que se quería dar a través de lo que era la votación de esta acusación constitucional. Y obviamente desde el oficialismo las caras eran largas. Ellos en todo momento señalaron que más allá de las argucias que se estaban utilizando para poder extender el debate, no había fondo para avanzar en esta acusación constitucional. Pasemos a revisar precisamente reacciones tanto de parlamentarios del oficialismo como de la oposición tras este resultado de la acusación constitucional. Pudimos, en ese esfuerzo que mayoritariamente recayó en el diputado Jaime Naranjo, el poder sortear esa barrera que por secretaría quería impedir que esta acusación constitucional avanzara. Pero obviamente que para cualquier persona en la casa, cuando transgreden los límites. Y hoy día en la unidad de la oposición hizo posible levantar esa alerta y decir, no todo vale. La o el Seremi de Salud no tiene facultad alguna para arrogarse este tipo de conducta policial de perseguir a parlamentarios e intentar obstruir su ingreso al Parlamento. Esto se enmarca dentro de las presiones que el gobierno de Piñera ha ejercido desde el primer día contra todos y todas los parlamentarios. Todos sabemos que la acusación constitucional no va a prosperar en el Senado por cuanto requiere 2 tercios. Y la oposición no tiene los 2 tercios. Por lo tanto, el primer llamado es a la tranquilidad del país. El presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos. Creo que el diputado Naranjo, que dio hoy día más jugo que un árbol entero de naranja, creo que se ha transformado en el principal jefe de campaña de quien pase a la segunda vuelta, ya sea Sebastián Sichel o José Antonio Kast. El daño que le produce al país el que el presidente de la República, sin ningún fundamento razonable, esté hoy día acusado, es invaluable. Y invaluable no para los políticos, es invaluable para la gente más pobre de Chile, que en esta inestabilidad le suben sus precios, tiene más dificultad para sacar adelante su emprendimiento, disminuye la inversión. O sea, estos gustitos de la izquierda radical en el Congreso no son una cosa teórica, le afectan la vida a gente de a pie. Entonces, que los chilenos sepan que ellos están dispuestos a mantener el Congreso Nacional todo un día capturado con un discurso de un señor que habló 15 horas, pero que no tienen el mismo ímpetu para defender la reforma de pensiones, para defender la reforma FONASA o para poner por delante la Sala Cuna Universal. Bueno, ¿qué es lo que viene? Respecto a la situación y la intervención del Seremi de Salud, se ha anunciado la posibilidad de iniciar un sumario sanitario contra el diputado Jorge Sabat. Eso se va a resolver a partir de los antecedentes que se obtengan respecto a su actuación y también si es que termina siendo COVID positivo, puesto que se sometió a un PCR. Y respecto al trámite de la acusación constitucional en el Senado, ya se ha planteado la posibilidad, tentativa hasta ahora, tal como lo ha planteado la presidenta del Senado, de analizarla entre lunes y martes. La diferencia, como lo señalaba el propio diputado Barros, es que en el Senado, para que se apruebe la acusación constitucional, se requieren de 2 tercios, es decir, de 29 votos, los cuales obviamente no tiene la oposición, tiene 24, se requeriría el apoyo de 5 parlamentarios del oficialismo para poder aprobar alguno de los capítulos de la acusación constitucional, y claramente es muy poco probable que puedan estar disponibles para avanzar en aprobar una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bien, Guillermo, sabemos que has tenido una jornada muy dura, pero te damos un pequeño descanso, pero ya vamos a volver contigo porque otro de los temas que se va a ver también ahí en Valparaíso va a ser el tema de la prolongación del estado de excepción en la Araucanía, así que también vamos a estar atentos a eso. Te damos un ratito para descansar. Nosotros vamos a ir a una pausa y también estamos pendientes de qué pasa en el Palacio de la Moneda con esta aprobación de la acusación constitucional ahí en la Cámara de Diputados. Hacemos el corte y volvemos.
Ya estamos de vuelta y bueno, luego de que todo el foco estuviera puesto en el Poder Legislativo, estaban expectantes, por cierto, el Poder Ejecutivo en el Gobierno, sobre todo en relación a la acusación constitucional que sabemos que se aprobó en la sala de la Cámara. Vamos a ir al contacto con Iván Carvajal desde el Palacio de la Moneda porque hay hartos temas que analizar, dentro de eso también el cuarto retiro y efectivamente la aprobación del estado de excepción en la macrozona sur. Así que te damos el pase, Iván, para también conocer reacciones desde el Gobierno. Hola, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un presidente que llegó a eso de las 10 de la mañana después de haber seguido durante buena parte el debate, la lectura que hizo el diputado Naranjo en el Congreso respecto a la acusación constitucional en su contra. Estuvo contactado, de hecho, con los ministros que estaban en Valparaíso, el ministro Belolio, el ministro Osa, buena parte de la noche, hasta muy tarde en la noche y también muy temprano desde la mañana, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Luego llegó acá y ya con la votación definida recibió a algunos ministros que vinieron a entregarle el apoyo. Por cierto, en el Gobierno rechazan los fundamentos de la acusación, pero dicen la vida sigue, hay que seguir gobernando, el presidente no ha quedado ni impedido ni inhabilitado para seguir gobernando y eso es entonces lo que se va a hacer. Escuchemos y veamos lo que dijeron los ministros que estuvieron representando al presidente en el Congreso esta mañana. Lo que nosotros vimos es que se aprobó por un voto una acusación constitucional manifiestamente injusta, con un uso electoral evidente desde que se presentó y realmente más que si nosotros nos hacemos una autocrítica, estamos tristes. Vimos un show político, un show mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia, más que para el gobierno, para Chile, para su futuro. Lo que nosotros hemos visto hoy día es un show. Esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez, pero si usted me pregunta qué sentimos, mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país. El presidente no queda inhabilitado en sus funciones, sigue plenamente en sus funciones y de hecho yo ahora voy a asearme un poquito y parto la moneda porque vamos a seguir gobernando. Y no tenemos ninguna duda de que en el Senado lo que va a primar no solamente la cordura, sino que va a primar la justicia. Van a primar los argumentos, van a primar realmente lo que hoy día hizo el abogado Jorge Gálvez, que lamentablemente no hizo la contraparte, que simplemente leyó una y otra vez, no dio ni un argumento. Esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional. Lo que pasa acá es que se abre una puerta que no se cierra. Lo que pasa acá es que se le hace un daño a la democracia de manera profunda e irreparable. El presidente no se ha dejado ver el día de hoy. Hasta hace poco descartaban que él pudiera hablar, hacer alguna declaración a la prensa luego de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, pero ya sabemos el propio carácter del presidente, así que no podríamos descartar que en las próximas horas pudiera él mismo decidir salir a decir algo, pero por ahora eso no debería ocurrir. Estuvieron, yo les decía, algunos ministros con él, vinieron a entregarle apoyo, por ejemplo, la ministra del Deporte, la ministra de Agricultura, el ministro de Justicia, el canciller y también el ministro de Educación, que fue en todo caso el único que quiso hablar con nosotros y esto fue lo que hizo. No, el presidente siempre está muy tranquilo, está muy determinado en sacar adelante la ardua tarea que el país tiene por delante y obviamente está también entiende que la injusticia de esta acusación es algo que hay que hacer frente y en el Senado obviamente esperamos que esto se resuelva muy rápido. Volvamos al origen de la acusación constitucional. Todo esto se fundó luego de conocidos los papeles de Pandora, esta investigación periodística que reveló algunos antecedentes sobre la compra-venta de la minera Dominga por parte de la familia Piñera Morel. Y esto también tiene una arista penal o obligó al Ministerio Público a abrir una nueva investigación sobre esta compra-venta por antecedentes que se consideraron eran nuevos respecto a lo que ya había sido investigado el año 2017. Pero ¿qué incidencia puede tener la aprobación de la acusación constitucional en esta investigación? Lo respondió el propio fiscal nacional. Bueno, se trata de una investigación que se encuentra actualmente desformalizada,
la fiscal a cargo, doña Claudia Peribancic, ha estado haciendo diferentes diligencias ya, y en consecuencia cuando tenga ella la convicción de tomar una decisión respecto del futuro de la causa, la hará. Ahora, lo que ocurra, digamos, con la acusación constitucional no tiene ninguna incidencia en la investigación penal, salvo, ¿no es cierto?, que durante esa acusación pudieran aparecer antecedentes que sean útiles para la investigación penal. Bien, pero no todo ha sido malo para la moneda, para el presidente en el Congreso. Ya lo veíamos a través de las imágenes y lo que ocurrió en el Senado con el cuarto retiro, que fue finalmente rechazado en el Senado, y por lo tanto esa es una buena noticia para el gobierno, que se ha opuesto a cada uno de los retiros, sino que también en la propia Cámara de Diputados surgió también otra buena noticia para el gobierno, porque fue aprobada, aprobada la extensión del estado de emergencia para 4 provincias de la macrozona sur, algo que el gobierno también estaba pidiendo con insistencia. Son otros 15 días a partir del 11 de noviembre que esa zona va a estar bajo el estado de excepción constitucional, lo que permite, ya sabemos, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la labor policial. Habló en el Congreso el ministro Rodrigo Delgado. Este estado de excepción no es contra un pueblo determinado, no es contra una causa determinada, sino que es contra el narcotráfico, el crimen organizado, el uso de armas de fuego y el ataque muchas veces a predios o a personas que quieren trabajar o vivir en paz. Y lo segundo, lo hemos dicho también de manera muy clara, este estado de excepción no es estado de excepción o diálogo, es estado de excepción y diálogo y trabajo. Y, por supuesto, también lo que están haciendo todos los ministros y ministras sectoriales que van permanentemente. Esto tiene que ser votado en todo caso esta tarde por el Senado. Ambas cámaras tienen que autorizarlo para que se pueda extender por otros 15 días. Un debate que probablemente veamos cada 10 días, porque la extensión es por 15 días y si el gobierno pretende mantenerlo por lo menos hasta que termine la administración de Sebastián Piñera, vamos a tener cada 10 días este mismo debate en el Congreso respecto a extender el estado de excepción ahí en la macrozona sur. Vamos a ver entonces qué ocurre también durante esta tarde en el Senado en relación a la extensión del estado de excepción. Muchas gracias por el reporte, Iván. Gracias, Iván. Ya lo tenemos en el estudio a Carlos Grech y las repercusiones que ha tenido en el mundo esta acusación constitucional contra el presidente Piñera, acusación constitucional que le podría valer una destitución al mandatario, y justamente de eso se hacen eco los medios en todo el mundo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo están? Efectivamente, como tú decías, esa palabra, por ejemplo, destitución, es la que usa uno de los principales diarios en Francia, Le Figaro, para hablar del proceso que está viviendo justamente nuestro país. Revisemos las portadas de los principales diarios en el mundo. En ellos, por supuesto, el diario francés, ya lo decíamos, Le Figaro, dice Chile, los diputados se le dan luz verde al proceso de destitución del presidente Piñera, y también explica que el líder de 71 años está acusado de conflicto de intereses, dice, por la venta de una importante compañía minera. Lo cierto es que distintos medios del mundo no solo destacan esto anecdótico, ¿no?, de la larga exposición del diputado Naranjo de 15 horas, sino también del proceso que vive nuestro país cercano a una elección. Aquí está Al Jazeera, un medio árabe que tiene repercusión a nivel mundial y que dice Chile, la Cámara Baja aprueba el juicio político a el presidente Sebastián Piñera, y como ya decíamos, destacan respecto de eso no solo la investigación por los Pandora Papers, como ustedes ven ahí en la bajada, sino también el momento que vive nuestro país a puertas de una elección presidencial y también de una elección de todo el Congreso, pero en este caso, claro, es toda la Cámara de Diputados, para ser específicos respecto de lo que ocurre con esta elección en 2 fines de semana más. Dice que el medio Al Jazeera, la acusación contra Sebastián Piñera requirió del voto de la Cámara de Diputados. Aquí está el diario El País, uno de los medios en español más importantes del mundo, y dice: la Cámara de Diputados de Chile aprueba celebrar un juicio político para destituir al presidente Piñera. También el diario El País explica más abajo que en una jornada maratónica de 22 horas el socialista Jaime Naranjo ha realizado
una presentación de casi 15 horas con la lectura de 1.300 páginas, y destaca también el diario El País que es la segunda ocasión que este Parlamento busca sacar del cargo a Piñera. La primera fue en el marco del estallido social en 2019, pero también dice que la acusación pasa ahora al Senado, donde la labor es mucho más compleja. Reacciones entonces que se han suscitado en los medios a nivel mundial en torno a esta acusación, y específicamente, claro, respecto de el momento que está viviendo el país. Hacen algunos medios una comparación con lo que viven otras naciones latinoamericanas también, como Nicaragua o Argentina, que también está a puertas de una elección legislativa, y por eso es que el ambiente en Latinoamérica está políticamente muy encendido, y por eso entonces en ese entorno es que se mueve esta acusación constitucional. Claro, una acusación constitucional que llama la atención en el mundo porque el presidente, como bien decíamos, puede ser destituido y no podría postular a cargos públicos durante 5 años, lo cual sin duda ha llamado la atención de medios internacionales. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bueno, están pasando muchísimas cosas, los ojos del mundo también están puestos en nuestro país, pero vamos a hacer un pequeño alto y vamos a seguir analizando la contingencia este día martes. Vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de vuelta y les hacemos para contarles que finalmente se decidió abrir un sumario sanitario en contra de Gabriel Boric para analizar si que efectivamente se incumplió o no las medidas que rigen en nuestro país. Vamos a conocer más del tema, de lo que está ocurriendo también con la carrera presidencial. Ignacia Jiménez nos cuenta, porque además también está la duda, Ignacia, de qué es lo que va a ocurrir con el debate, ¿no? Con esta posible participación telemática, si se podía dar por parte del candidato. Así que tú nos cuentas. Hola, Ignacia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Candidatos que hoy día salieron de cuarentena, al menos los contactos estrechos de Gabriel Boric. Gabriel debe permanecer en cuarentena hasta el día de mañana, y que se cruza hoy día con esta noticia que da a conocer la Seremi de Salud hace algún rato atrás, que da cuenta de un sumario sanitario en contra del candidato presidencial de Apruebo Dignidad por las actividades que tuvo previo a su contagio de COVID-19, específicamente el lanzamiento de su programa el lunes de la semana pasada, donde estuvo rodeado de gran cantidad de personas, donde se le cuestionaba incluso por la Seremi durante la semana pasada no haber estado usando de manera permanente la mascarilla, no respetar la distancia social, y era algo que ya la Seremi había adelantado, que se estaba evaluando si es que se iba a iniciar o no un sumario, algún tipo de investigación para ver si es que existían acciones que podían ser aquí sancionadas por parte de la autoridad, la actividad de prensa y el lanzamiento de su programa que había tenido Gabriel Boric previo a su contagio de coronavirus. Hoy día ya se comunica esta decisión, comienza ahora la investigación por parte de la Seremi, que podría terminar en una multa en contra del abanderado presidencial y de su equipo. Revisemos esas declaraciones de la autoridad sanitaria de la región metropolitana que dan cuenta de esta investigación que ahora abre en contra del candidato. La autoridad sanitaria ha analizado las diversas imágenes difundidas en medios de comunicación, constatando la falta de distanciamiento físico entre los participantes, el incumplimiento de uso permanente de mascarilla con algunos asistentes y el contacto físico como abrazos y saludos, con adherentes luego de finalizada su exposición. Conductas que se agravan dado que fue diagnosticado como caso activo por COVID-19, variante Delta, definiéndose en más de 60 personas como contactos estrechos. Hacemos un llamado a todos los candidatos, tanto presidenciables como parlamentarios, a mantener las medidas de autocuidado. Un llamado que llega por parte de la Seremi también en el día en que yo les decía se retoman las actividades presenciales de los candidatos, al menos de 5 que durante esta jornada pueden volver a hacer campaña. Hablamos de José Antonio Kast, de Yasna Proboste, que está en el Senado, de Sebastián Sichel, también de Eduardo Ortiz y de Marco Enríquez Ominami. Ellos terminaron su cuarentena, Gabriel Boric le queda un día más, ya mañana puede volver al terreno después de terminar su cuarentena por el contagio de COVID-19. Día de campaña que se cruza con la situación que ocurre en el Congreso Nacional y esta acusación constitucional que aprueba la Cámara de Diputados en contra del presidente de la República, que algunos candidatos decían era el camino correcto, que se cumple aquí la institucionalidad, al menos esa es la opinión hoy día de Gabriel Boric. Yasna Proboste sabemos que mucho no puede opinar de este tema porque hoy día es parte del jurado que va a evaluar esta acusación en contra del mandatario, pero dice es parte de los temas que tiene facultades hoy día el Congreso Nacional de iniciar estas acusaciones en contra de las distintas autoridades políticas de nuestro país.
El que es más duro es hoy día Marco Enríquez Ominami, que desde que se conoce este caso Dominga, en el que se vincula al presidente de la República, había pedido su destitución y que el propio presidente diera un paso al costado. Hoy día reafirma esa postura y dice que espera que tenga éxito también esta acusación. Revisemos esas palabras de los candidatos que hoy día también dan cuenta de una postura frente a un tema que podría incluso generar cambios en la carrera presidencial si es que se aprueba esta acusación constitucional. Creo que es bueno para Chile el que nuestro Congreso haya votado a favor de la acusación constitucional hacia un presidente que está acusado de cohecho, de negociación incompatible y que no duda en destruir la naturaleza para seguir ganando dinero. Pese a los intentos que se hicieron para tratar de ganar esta acusación por secretaría por parte del oficialismo, finalmente se logró cumplir el quórum y el Congreso cumple con su rol fiscalizador, que es lo que corresponde en toda democracia. Esto forma parte de un instrumento que está en la actual Constitución y a mí me parece que lo que han hecho los diputados es actuar dentro del margen que hoy día y la atribución y competencias que tiene la Cámara de Diputados. Hay gente que dice que si destituyen a Sebastián Piñera va a haber crisis. No, no va a haber crisis porque ya estamos en crisis. Otros dicen que es un problema la destitución. No, porque Sebastián Piñera es el problema. Yo le pedí al presidente de la República que sea patriota una vez en su vida, una vez. Que no siga pensando en la empresa Piñera, que piense en Chile y renuncie. Porque justamente necesitamos un jefe de billetera fiscal honesto, y él es un hombre deshonesto. Por fin el Parlamento de Chile sirve de algo y lo ha acusado constitucionalmente. Felicito a la Cámara de Diputados por ponerse de pie y salir de esta zona de confort y de decadencia en la que está. Qué bien que lo acusaron, ahora le toca a los senadores ser valientes y destituirlo. Marco Enríquez Ominami hacía un punto ahí sobre las consecuencias que podría tener la destitución de Sebastián Piñera. Él considera que una eventual salida del presidente de forma adelantada no implicaría una inestabilidad para el país, algo con lo que no coinciden los candidatos de la centro-derecha en nuestro país. Hoy día José Antonio Kast y Sebastián Sichel fueron bastante críticos con esta medida que aprueba ayer el Congreso Nacional. Dicen que esto trae inestabilidad a la situación país en un momento que ha sido complejo durante las últimas semanas, que también se cruza con un tiempo de elecciones que de por sí tiende a ser también un tiempo donde las cosas tienden a estar más tensas en la política. Decían ahí también los candidatos, incluso José Antonio Kast decía que la actitud que se había visto ayer por parte de la Cámara de Diputados era lo más parecido a un circo y cuestionaron de manera bastante dura la aprobación de esta acusación constitucional que consideran no es adecuada, que no era el camino. Dicen los candidatos que habían otras vías, como por ejemplo llevar al presidente de la República a una comisión investigadora. Revisemos esas declaraciones. Que vimos ayer es la más triste tragedia de la degradación de nuestro sistema político, porque no estábamos preocupados ni siquiera de investigar responsabilidades de nadie, estábamos preocupados de una posición irresponsable que lo que quiere es darse un gustito político para tratar de destituir a un presidente, y el que paga los costos de esto no es ninguno de ellos. Basta de una clase política que se mira al ombligo, y la destitución de un presidente es solo eso. Lo he dicho abiertamente, todas las responsabilidades se tienen que perseguir en una democracia con toda la transparencia, pero adivinen qué, hay instituciones que pueden hacerlo, la Fiscalía, las comisiones investigadoras del mismo Congreso, pero no. Lo que querían era, en medio de una elección, generar inestabilidad, que la izquierda en Chile se haga responsable. Cómo el Parlamento no ha estado a la altura de las circunstancias, poniendo en riesgo nuestra institucionalidad democrática, poniendo en riesgo la credibilidad país a nivel internacional. Los hechos que se han planteado respecto del presidente de la República son hechos graves, sí, y nadie lo pone en discusión, pero más allá de la gravedad, aquí lo que corresponde es que la Fiscalía determine si hay delito o no hay delito. Si hay delito, se le aplicarán las sanciones más drásticas a quien haya infringido las normas, sea quien sea. Pero lo que no podemos permitir es que el Parlamento se preste para este tipo de acciones de baja calidad política.
candidatos aquí que tienen opiniones divididas respecto a esta acusación constitucional, una que toca de cerca también a la carrera presidencial, pensando que quedan 2 semanas para la elección, donde se retoman las campañas y donde eventualmente, si es que el presidente de la República termina siendo destituido, cambia completamente el escenario del traspaso de mando para el próximo presidente de la República, que ya no recibiría la banda presidencial por parte de Sebastián Piñera, sino por otra autoridad, después de que, si es que esa acusación constitucional sale exitosa de parte del Congreso. Una carrera presidencial que yo les decía, hoy día retoma sus actividades en terreno, porque los 5 candidatos que estaban en cuarentena de contacto estrecho salen ya de ese resguardo sanitario. Queda solo Gabriel Boric, que ya mañana va a poder retomar sus actividades, y vamos a ver cómo se despliegan de aquí a las próximas 2 semanas que van quedando a la elección presidencial, porque dicen perdieron bastante tiempo estando en cuarentena y ahora tienen que volver a las actividades en terreno, actividades de campaña, para ver si logran conquistar o no esos votos que le podrían faltar a algunos candidatos para pasar a la segunda vuelta presidencial. Claro, porque seguramente estamos dentro de los escenarios más inciertos de los últimos años en torno a las elecciones presidenciales, así que estos días y estas últimas jornadas de campaña sabemos que son claves. Muchísimas gracias, Ignacia. Gracias, Ignacia. Vamos a cambiar completamente de tema. 70 cadáveres de animales fueron encontrados en un crematorio de mascotas en La Cisterna. Tras una serie de denuncias de vecinos, la Policía de Investigaciones clausuró el establecimiento que funcionaba de forma ilegal. Abelino Martínez nos tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Roberto, Viviana, todos en sus casas. Esta es una información que se conoce anoche, pero después de que los vecinos durante más de un mes denunciaran a diversas instituciones públicas los malos olores que salían desde este lugar, este inmueble ubicado en Avenida Perú, en la comuna de La Cisterna. Les llamaba también la atención que durante la noche llegaban vehículos al lugar e ingresaban y básicamente lo que hacían era descargar bolsas. Bueno, fueron, como tú bien dices, 70 los cadáveres de mascotas. Estamos hablando de perros y gatos los que fueron encontrados al interior de este lugar, sin ningún tipo de refrigeración, sin ningún tipo tampoco de protocolo de manejo de básicamente residuos orgánicos. La mayoría de estos animales son eutanasiados, además muchos de ellos también tienen infecciones y por lo tanto deben estar refrigerados a la espera de poder ser cremados, así al menos lo señala la regulación existente. Sin embargo, en este caso ninguna de esas situaciones ocurría. Los vecinos en varias oportunidades habían ido a conversar, de hecho, con los dependientes de este inmueble y ellos les señalaban que allí funcionaba supuestamente una fábrica de cerámica. Sin embargo, los malos olores y además diferentes vectores, como por ejemplo las plagas de moscas, les encendieron las alarmas. Ellos se contactaron finalmente con el municipio, quienes fueron los que anoche, luego de una fiscalización, se percatan de que aquí funcionaba este crematorio ilegal de mascotas, informal, básicamente porque no contaba con los permisos necesarios. Además, este tipo de lugares no pueden estar emplazados en zonas residenciales. Esto ocurría así. Fueron los vecinos los que precisamente molestos, como les decía yo, por las diferentes situaciones que debían soportar, como los malos olores y las plagas, además de ratones y moscas, lo que finalmente los llevó a denunciar. Escuchemos precisamente lo que nos decían aquellos vecinos que denunciaron esta situación. Entonces nunca pensamos que había pasado eso. Un crematorio. Un crematorio, claro. Yo digo que no hay que ver porque aquí, bueno, somos tranquilos, entonces como que la gente no se preocupa de eso. Y anoche ya, como en el calor, yo pienso que tiene que haber salido todo ese olor. O sea, no sabíamos lo que había, pero sí los olores hace como 3 meses. De hecho, habían venido antes, habían entrado a unas casas pensando que podía haber sido alguna persona que hubiera estado fallecida o algo, pero ayer ya supimos la noticia de lo que era, pero los olores eran en la noche sobre todo. Y se sentía bien fuerte el tema de los olores, yo vivo un poquito más allá, pero nunca hemos pensado que fuera una cosa así en realidad. Así que es lamentable de todas maneras, muy lamentable, repudiable, pero una maldad grande encuentro yo. Una maldad grande. Veía siempre llegar muchos vehículos ahí, que entraban y salían. Pero uno nunca se imagina en realidad lo que está pasando. Hoy en día la verdad no se puede confiar en nada, en nadie. Todo es sospechoso en realidad. Lo que pasa es que nosotros éramos como los más perjudicados porque como vivíamos tan cerca, era el mal olor. Y lo que nos llamaba la atención a nosotros es que no era constante todo el día, salía por rato el olor.
Lamentablemente en nuestro país no existe una normativa que regule específicamente los crematorios de mascotas. Sin embargo, este tipo de lugares tienen que ceñirse a otras normativas, como por ejemplo, les decía yo, el manejo de residuos orgánicos, es decir, de cadáveres. Muchos de estos animales mueren por infecciones, además también son eutanasiados con distintos tipos de medicamentos, y tenerlos sin refrigeración es altamente peligroso, ya que atraen vectores que además pueden finalmente esparcir este tipo de infecciones a otros animales de la comunidad, incluso a los humanos. Además, también es la Seremía de Salud la que debe regular, en este caso, el material particulado que se emite desde estos crematorios. Bueno, este lugar no funcionaba con absolutamente ningún tipo de permiso sanitario, ni del SAC ni de la Seremía de Salud en estos aspectos, para poder funcionar finalmente como un crematorio formal. Es por eso que la Policía de Investigaciones llegó al lugar y en compañía de la Seremía de Salud están realizando los sumarios necesarios que finalmente terminan con el cierre de este lugar, por lo menos temporalmente. Los antecedentes fueron por supuesto remitidos al juzgado de policía local, quienes serán los que finalmente deberán revisar esta situación. En todo caso, es muy difícil que nuevamente se autorice el llevar a cabo este tipo de labores en una zona donde además es residencial y por lo tanto, como ustedes escuchaban, molesta a los vecinos. Tenemos declaraciones tanto del alcalde de La Cisterna como también de la Policía de Investigaciones, quienes estuvieron durante esta mañana en el lugar clausurándolo básicamente. Y esto tiene que ver con un tema de lucro y aprovechamiento que, sin embargo, lo que vamos a averiguar ahora con el equipo jurídico es el tipo de autorización que ellos tenían, porque la iniciación de actividades comerciales requiere también condiciones sanitarias. Cuando uno inicia actividades, tiene que ir al Ceremi para garantizar de que se va a hacer con todas las medidas sanitarias requeridas para eso. Lo extraña de la situación, hay distintas formas de proceder, pero a priori la clausura debiera ser lo más inmediato, porque las actividades ilegales también se clausuran cuando no tienen patente. Eso lo hemos hecho. No hay detenidos porque al parecer no hay un delito perseguible con prisión preventiva. Encontramos este crematorio que no tenía ninguna autorización sanitaria para su funcionamiento. Y claro, se necesita una autorización sanitaria para el funcionamiento de este tipo de instalaciones, ya que hay residuos, cuerpos orgánicos, y eso puede traer enfermedades, aparte de los malos olores, la presencia de vectores que pueden ser muy molestos para los vecinos, y por lo tanto tiene que contar con una autorización sanitaria para su funcionamiento. En este caso, de no contar con este tipo de autorizaciones, los dueños de este lugar finalmente arriesgan una multa de más de 50 millones de pesos. Este era un riesgo sanitario que afortunadamente pudo ser contenido por las autoridades, quienes se percataron de esta situación después de varias denuncias, eso sí, de los vecinos del lugar de la comuna de La Cisterna, específicamente de calle Perú. Bien, Abelino, muchísimas gracias por la información. Lamentable las escenas que llegan ahí desde la comuna de La Cisterna con este crematorio de animales ilegal. Bueno, vamos a ir a otra información. La sede de la Iglesia Biblia Abierta en Chile negó cualquier vinculación con el pastor chileno que es acusado de abusos sexuales y de violación de menores, esto en Argentina. El hijo del pastor, sobre quien también hay estas mismas denuncias, habría huido de nuestro país. El pastor abusó de mí cuando tenía 10 años. El fiscal de la causa hizo una investigación de paradero. ¿Cuál era el plan? Bueno, fugarse, escaparse a Chile. Tienen nacionalidad chilena, tienen familia allá. La detención del pastor evangélico Hugo Castro en Argentina, cuando planeaba escapar de la justicia volviendo a Chile, causó impacto a nivel internacional. Hoy el religioso de 91 años se encuentra internado por COVID en Mendoza. Una vez que se recupere, la justicia trasandina espera enjuiciarlo por más de 25 denuncias en su contra por abuso sexual de menores. Denuncias que no solo provienen de fieles argentinos, sino que también de sus mismos familiares en Chile. Una de ellas es su sobrina. Y él siempre se aprovechó de todos los niños, de las víctimas, que ahora somos personas adultas, porque pensó que nunca iba a haber justicia. ¿Qué edad comenzaron estos abusos? Para mí como a los 5 años. El movimiento misionero Biblia Abierta fue fundado en la década de los 60 en Chile, entre otros por Hugo Castro. Su poder se expandió por Latinoamérica, llegando a tener más de 27.000 miembros en todo el continente. En Chile, una de las sedes de esta iglesia evangélica aclaró que si bien conocen al pastor, no tenían conocimiento de las denuncias en su contra. Nosotros nos sentimos perjudicados, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ver con este señor, ¿cierto? Nosotros acá somos un ente de Biblia Abierta aquí en Chile,
pero cada iglesia es autónoma. Solamente nos juntamos para luego, ¿cierto?, hacer un culto, ¿me entiende?, entre todas las iglesias. Nos vimos sumamente sorprendidos y nos vimos afectados también, pero no tenemos ningún conocimiento, o no teníamos, porque ahora, de esta noticia de las demandas. Las denuncias por abuso sexual no solo pesan en contra del pastor Hugo Castro en Argentina. Actualmente su hijo Daniel Castro es buscado por las autoridades trasandinas, quienes sospechan que podría haber escapado a Chile a diferencia de su padre, quien fue apresado en el intento. La sede de la iglesia Biblia Abierta niega cualquier tipo de vínculo con los pastores acusados. Están diciendo que este varón, ¿cierto?, este joven, ¿cierto?, hijo del pastor, el anciano, se vino a Chile, ¿cierto? Y claro, al venirse a Chile y mostrar mi iglesia, parece como que si yo lo estuviera escondido o que yo tuviera alguna relación o algún vínculo con él, y eso no es así. Si bien las denuncias por abuso sexual contra el pastor Hugo Castro serán revisadas y probablemente juzgadas por los tribunales argentinos, en el caso de las víctimas chilenas es extremadamente difícil que esto ocurra, ya que solo a partir del 2019 nuestra legislación reconoce el abuso sexual como un delito imprescriptible. Cualquier delito que haya sido cometido con anterioridad al año 2019, específicamente en julio, cuando se dicta esta ley, derechamente le aplican los plazos de prescripción que tenía el ordenamiento jurídico hasta antes de esa ley. Por lo tanto, una ley nueva que hace imprescriptible estos delitos no quiere decir que haga imprescriptible todos los delitos cometidos con anterioridad, aun cuando no se estén juzgando. La justicia espera que el pastor de 91 años se recupere de un cuadro de COVID que lo mantiene internado en Mendoza para iniciar el juicio en su contra. Mientras, en el caso de su hijo, también acusado de abuso sexual, el único camino que le queda al país trasandino es solicitar una orden internacional de captura. Ya estamos de vuelta junto a Eduardo Sáez, que nos va a contar el informe del tiempo. Una mañana que ya se sentía calurosa, no sé si la máxima la vamos a superar, pensando en lo que pasó ayer. Hola Vivi, hola Roberto. No la vamos a superar. Afortunadamente las condiciones se están dando para que todo quede hasta ahí nomás, porque se desarrolló la nubosidad costera. Y cuando ya está ingresando, como en la mañana que llegó hasta sectores de Melipilla, bueno, ahí está la nubosidad en el mapa. Estas nubes también ayudan a refrescar un poquito los valles. Ya mañana va a ingresar un poco más, pero en todo caso las máximas no están tampoco tan frescas. De hecho, la máxima al parecer anda cerca de los 25 grados en gran parte de acá, entre la región de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, porque el calor se está concentrando más hacia el sur. Fíjate que en la región del Maule estamos apuntando temperaturas sobre los 30 grados en Talca, así que por lo menos es ahí donde está el calorcito, porque hacia el sur también algo de calor y se ha ido frenando temperaturas sobre los 20 entre la región de los lagos y la región de Aysén. Así que nubosidad costera en desarrollo, calor en los valles, calor en el sur. Y ahora les tengo que dar un consejito, porque el nuevo Nestlé Goodness Defensas y Flora Intestinal contiene millones de probióticos, vitamina D, 9 gramos de proteína, es sin lactosa y sin azúcar añadida. Y bueno, veamos ahora cómo está la región metropolitana, porque cielo despejado. Algunas nubes que se desarrollan en la cordillera nos están acompañando en este preciso momento, cómo está esa toma ahí hacia el lado izquierdo de la pantalla, pero en general la condición esta se va a mantener. La máxima de verdad va a estar muy ahí acotada cerca de los 25 grados, y para mañana temperaturas que van a ser bastante similares. Pero antes de seguir con eso, veamos cómo está el resto del país, porque máximas que ya han ido sucediendo entre 20 grados como promedio entre Arica e Iquique, simplemente escasas nubes que nos están acompañando en el norte. También Antofagasta, donde la máxima haya estado bordeando los 18 a 19 grados. Pero en general, ya lo veíamos en la imagen de satélite, la costa se mantiene nublado, pese a que en el borde costero de Valparaíso, la región de Valparaíso especialmente, apareció el sol. La máxima va a estar ahí muy cercana a los 17 grados, 16 por ejemplo en La Serena. Si miramos más hacia el sur, bueno, cielo despejado que nos va a acompañar hasta la región del Maule, ya los decías, ahí está la máxima que estamos estimando para hoy día, 31 grados en Talca. Pero cambia toda la condición desde el Ñuble, desde el Biobío, que tenemos máximas cercanas a los 25, 27 grados, y ya hacia la Araucanía, los ríos entre 21, 19 grados, porque hay mucha niebla todavía en la región de la Araucanía, pero nubes dispersas en todo caso, y se vuelve a despejar ya desde la región de los lagos a Aysén con 26 grados en Coyhaique. O sea, es muy alta la temperatura que estamos teniendo en este momento por allá, mientras que en Magallanes la máxima apenas va a llegar afortunadamente a unos 15 grados, pero con algo de viento. Veamos ahora lo que va a suceder en la región metropolitana, porque luego de un amanecer de verdad bastante agradable, donde la mínima fue cerca de 11 grados, ahora los termómetros han estado fluctuando entre 24 y 25, con
con suerte podríamos tener un salto hasta 26, pero en general esa sería la temperatura máxima para hoy, con cielo completamente abierto, como lo veíamos en la imagen del cerro. Para mañana va a ingresar un poquito nubosidad durante la mañana hacia el borde costero, o sea, digamos al sector poniente de la región metropolitana. Aún así la temperatura mínima debe andar entre 11, 10 grados y la máxima muy similar hoy día, entre 25, 26, va a depender solamente de que ahora rompa esas nubes. Pero el día jueves, y dejo nublado, porque ese día comenzaría a ingresar mayor cantidad de nubes durante la mañana, lo que haría refrescar aún más el valle a 24 horas de máxima. Igual se va a despejar durante la tarde, pero sería la nube que haría que se refresque un poco más el valle, y ya el viernes volveríamos a 25 y probablemente el sábado volvería a estar nublado. Así que por lo menos esta semana, Vivi y Roberto, va a estar bastante a raya la temperatura. Sí, vamos a ver qué pasa también con las proyecciones para la próxima, que sabemos que es bien importante para ver qué pasa el domingo, porque no queda nada para las elecciones. Yo sé que me estoy adelantando, pero esto nos puede hacer tomar una sensación de lo que se puede dar ese día. Pero el lunes, sí o sí, ya vamos a tener pronóstico económico. Ah, ya, genial. 7 días. Compromiso. Estamos dentro del plazo. Buenísimo. Gracias. Gracias, Eduardo. Chao, Eduardo. Chao, chao. Vamos a revisar ahora las cifras de la pandemia en nuestro país registradas durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud reportó 1.800 casos nuevos y 4 muertes asociadas al COVID-19. Las autoridades notificaron que nuevamente los casos activos superaron el umbral de los 12.000. Ahí lo tenemos en pantalla, 12.588. En tanto, la positividad nacional se mantiene sobre el 3% por el día 12 días consecutivos con la positividad sobre el 13%. Las regiones de Aysén, Valparaíso y Coquimbo mantienen la cifra más alta de este indicador. Durante las últimas 2 semanas, los casos nuevos aumentaron 39% y solo 3 regiones disminuyeron sus contagios en los últimos 7 días. Respecto a la red asistencial, hay 543 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 469 están conectadas a ventilación mecánica y, como vemos ahí, hay 218 camas críticas. Podemos ver, Vivi, que los casos han aumentado. Esta cifra es engañosa porque estamos a día martes y todavía están reflejadas las cifras del fin de semana. Esto suele aumentar en el transcurso de la semana, pero a pesar de que las cifras están altas y que los casos activos podrían incluso llegar a los 13.000, los fallecidos también se mantienen bajos. 4 muertes, estamos alrededor de 10 fallecidos por día. Así que, bueno, hay que hacer el balance también de cómo está afectando el proceso de vacunación a las cifras que estamos teniendo en estos días. Démonos una vuelta por el mundo junto a Carlos Greitz. Vamos a partir bien cerca, ¿no? Con Argentina, con esta protesta en contra del asesinato de un kiosquero. Se hace esto en torno al tema de la inseguridad, que sabemos que es una problemática de años también en Buenos Aires. ¿Tú nos cuentas? Sí, es un problema endémico, y no solo en Buenos Aires, en distintos lugares de Argentina. Aquí están las imágenes de lo que ocurrió en Ramos Mejía, una zona cercana a Buenos Aires. Allí hubo incidentes durante la tarde por el enfrentamiento con la policía de quienes se estaban manifestando durante todo el día de manera pacífica, pero luego al llegar la policía tuvo que dispersar esta protesta con gases lacrimógenos, como ustedes ven, y eso provocó la iracunda reacción de quienes dicen ya no aguantan más con la inseguridad, con los robos, los asaltos, pero también todo esto con armas por parte de los delincuentes que provocan muertes de vecinos, como entre otros Roberto Sabo, que es el nombre de este comerciante que fue asesinado el domingo a plena luz del día. Ahí está la familia de este kiosquero, quien estaba atendiendo su local cuando entraron 2 personas, intentan asaltarlo y finalmente le provocan la muerte al dispararle. Hay un rechazo generalizado a la falta de seguridad en la zona, pero esto se extiende, ya decíamos, a otros lugares, como por ejemplo también en La Matanza, donde se registró en esta avenida, en esta provincia bonaerense, gran parte de la manifestación durante el día de ayer de este hombre, después de la muerte de este hombre de 48 años, quien por supuesto genera también su caso gran conmoción en toda Argentina. Hay elecciones legislativas en Argentina y son fundamentales para saber el destino del gobierno de Alberto Fernández, si tiene o no el apoyo del Congreso de aquí en más. Pero estas elecciones están marcadas por problemas endémicos en la nación trasandina como este: la inseguridad, la violencia y los asaltos que terminan con la muerte de personas como este kiosquero en Argentina. Vamos a revisar declaraciones de algunos de los manifestantes.
Queremos justicia, lo único que queremos, justicia, nada más. No, ¿De dónde tremendo. saca fuerzas? No, la verdad que ni yo sé todavía. El día que me caiga la ficha no sé qué va a pasar. Ojalá que los juicios y todo lo que se inicie pase rápido y de verdad pongan alguna mano dura y no pase más nada de esto, porque que ajusten las leyes. Y nada, ahora me toca cumplir el rol de mi papá y no sé cómo, pero me toca ser él y sacar a mi familia. Bueno, después del triunfo en las cuestionadas elecciones en Nicaragua, Daniel Ortega comienza ahora otra labor, que es la de intentar reafirmar su postura de que las elecciones fueron legítimas ante la comunidad internacional, pero también ante sus propios habitantes, ante los propios nicaragüenses. Y respondió también de una manera bastante dura, con insultos a los presos políticos del país, a los que llamó de una manera muy grosera, e incluso diciendo que no eran nicaragüenses, que tenían que irse a Estados Unidos porque no eran bienvenidos en su país. Es un presidente de un país que dice no darle garantías a su población de acuerdo a estos arrebatos verbales que se extienden también a otros tipos de represión policial durante varios años. Fue un acto oficial transmitido en cadena televisiva y radial donde Ortega arremete en contra de los líderes de la oposición que están detenidos, líderes de oposición que iban a participar como candidatos en las elecciones, pero que fueron detenidos varios meses antes de los comicios por supuestamente traición a la patria. Ese es el cargo que les dio el propio Daniel Ortega a ellos cuando fueron apresados uno tras otro, entre ellos 7 candidatos presidenciales que eran los que tenían incluso posibilidades de arrebatarle el poder a Ortega. Fue reelecto con el 76% de los votos, pero gran parte de la comunidad internacional está viendo con bastante detención y preocupación lo que ocurre en Nicaragua. Aquí están las declaraciones de Ortega y también de Iván Duque, el presidente colombiano, que es uno de los que manifestó su preocupación. Esos que están presos ahí son los hijos de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Que se los lleven para allá. Lo digo sin ningún temor. Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Y lo tenemos que hacer sobre la base de que hay un criterio al cual Colombia se comprometió: respetar la Carta Democrática Interamericana. Las imágenes más preocupantes en las últimas horas han llegado también en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miren ustedes allí, hay migrantes que intentan cruzar desde el territorio bielorruso hacia Polonia, la puerta de entrada a Europa y a Alemania, que es a donde pretenden llegar. ¿Por qué? Porque aparentemente están escapando del régimen de Lukashenko. Lo que dice Polonia, y que es más preocupante, es que esto puede ser una escalada armada en su frontera, porque estos miles de inmigrantes, aparentemente, según el gobierno polaco, están siendo instrumentalizados por Lukashenko en revancha, dicen, por lo que ha estado ocurriendo con las sanciones de la Unión Europea a su régimen tildado de dictatorial por parte de buena parte de la comunidad internacional. Ahí entonces están las imágenes de los miles de migrantes que intentan atravesar esta valla de alambres de púa, incluso tratando de cortarlos, y se enfrentan con la policía. Dice la comunidad internacional, entre ellos la Unión Europea y la OTAN, que lo que está haciendo Lukashenko es utilizar a los migrantes como un arma de guerra híbrida. Lo lamentable es que en esta crisis humanitaria, una más en Europa, entre los migrantes hay mujeres y niños, y también eso es lo más complejo de enfrentar. Habíamos anunciado que ayer se reabrían las fronteras terrestres, pero también las aéreas en Estados Unidos después de más de 20 meses. Y los aeropuertos y también los cruces entre México y Estados Unidos lucían así desde ayer. Hoy ha bajado un poco más la intensidad, pero aún así
Son muchísimos los autos, por ejemplo, que intentan cruzar allí en el paso fronterizo en San Antonio, ¿no? Entre San Diego y México, el cruce más transitado de Estados Unidos. Allí había largas filas de espera de hasta 1 o 2 horas. Lo mismo ocurría en Tijuana, en Baja California, y en algunos de los principales terminales aéreos como el JFK de Nueva York, por ejemplo, también se veían grandes filas. Esa es una de las imágenes. La otra es la emoción de muchas personas que se reencontraban con sus familiares después de al menos 20 meses. Los turistas a partir del día de ayer pueden acceder a Estados Unidos con una prueba de vacunación más un test PCR negativo. Temporada entonces de cruces fronterizos muy altos entre Estados Unidos y México. También ocurre lo propio con Canadá, y en los aeropuertos ocurre lo mismo. Los antivacunas protagonizaron una nueva manifestación en Nueva Zelanda. Miles de personas, ahí están, que protestaron en contra de un mandato de vacunación contra el COVID. A ver, Nueva Zelanda es uno de los países, este archipiélago en Oceanía, que había tenido una exitosa campaña, no de vacunación, sino de control del COVID, incluso ya cuando muchos otros países le llevaban la delantera. Pero hace algunas semanas, Jacinda Ardern, la primera ministra, lo que dijo es: ahora comenzamos a vacunar de manera intensiva. Y eso provoca esas protestas de personas que con consignas como libertad, ¿no?, mi cuerpo, mi elección, dicen no estar de acuerdo con la obligatoriedad de vacunarse, por ejemplo, para ingresar a trabajar en algunos lugares, y por eso es que expresan con esas banderas su rechazo a esta medida. Incluso ahí ustedes ven banderas en apoyo al expresidente Donald Trump, ¿no? Eso provoca algunas consignas que se han expresado en distintos lugares del mundo. Hubo también, lamentablemente, ataques contra la policía y contra algunos periodistas que estaban allí, que probablemente no tenían mucho que ver, sino más estaban cubriendo esta manifestación. Jacinda Ardern ha dicho: estas protestas no son representativas de la gran mayoría de los neozelandeses. Pongan atención con esto. Un asteroide del tamaño de la Torre Eiffel, así lo han comparado, y está viajando rumbo a la Tierra, lo confirmó la NASA, pero vamos a poner allí un punto de calma. El 4660 Nereus, el nombre del asteroide, que fue visto por primera vez en 1982, va a pasar cerca de la Tierra, pero en rigor la cifra es bastante alta, ¿no? Son 3,9 millones de kilómetros a distancia de la Tierra. No lo vamos ni siquiera a ver. Pero claro, para la ciencia, para la NASA, es un punto de observación. Este asteroide que va a pasar a esos 3,9 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Y cuándo? El 11 de diciembre. Por lo tanto, no implica que impacte sobre el planeta, pero causa bastante curiosidad y también, por supuesto, mucha atención de la ciencia y la astronomía. Además, va a volver a pasar cerca de nuestro planeta el 14 de febrero del 2060. Y ahí sí va a ser mucho más cerca, pero a 1.200 kilómetros de la Tierra. Se sabe también que hay una misión, la misión DART de la NASA, que va a enviar una nave espacial diseñada para impactar un asteroide como prueba. Al menos va a rozarlo para cambiar su trayectoria, y es uno de los tantos intentos por ahora del mundo de la astronomía y de la NASA para intentar evitar un accidente aquí a futuro. Pero por lo pronto ese asteroide va a pasar a varios millones de la Tierra, pero más cerca que otros, claramente. Veamos ahora lo que pasa con una pieza que para los amantes de la música y los fanáticos de Amy Winehouse es muy preciado. Es el vestido que la cantante fallecida llevó en su último concierto, y fue vendido en una subasta por $243.200, cerca de 200 millones de pesos chilenos. Parte de un conjunto de recuerdos de esta cantante que fueron subastados en California. Pero además, este vestido, que es el último que usó, ahí está el concierto, el último concierto que dio en vida Amy Winehouse, usó ese vestido. Y el monto por el que se vendió equivale a 16 veces el valor original estimado. Es decir, es una pieza de colección altamente valiosa para quienes siguieron la vida de la cantante y, por supuesto, su música y su obra. El dinero recaudado va a ir a la Fundación Amy Winehouse, que apoya a jóvenes vulnerables que luchan contra alguna adicción. Por supuesto, el mensaje a lo que ocurrió también en vida con Amy Winehouse y el sufrimiento que también padeció por las adicciones, mientras su carrera musical estaba, por supuesto, en ascenso durante su vida hasta los 27 años. Oye, Carlos, fue subastado en 200 millones de pesos. Sí. Tú decías que 16 veces más de lo que costó originalmente. Exacto. Bueno, originalmente saqué la cuenta. 12 millones y medio de pesos le costó a Amy este vestido. Así que tampoco era barato en su origen el vestido al momento de comprarlo. No, claramente, pero es una pieza hoy más de colección que nunca.
Claro, porque estamos hablando de ella, que formó parte del Club de los 27 al morir tan joven y con una carrera que prometía muchísimo, porque la verdad es que tremenda artista Amy Winehouse y se subasta este vestido. ¿Te gustó el vestido, Vivi? Me gusta, sí. ¿Sí? Sí, ¿Te bueno, lo comprarías? no tengo la plata para comprármelo, Vamos sin a hacer duda. una vaquita para regalárselo a Vivi. Pero lo más importante es escuchar su música, más que el vestido es su música, lo que más me gusta de Amy Winehouse. Eso es lo más importante. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias, 4 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Volvemos con más noticias este día especialmente informativo, ¿cierto? Vamos. Es momento de conocer las novedades respecto a lo que ocurre en Glasgow, en esta COP26. Tenemos ya a Cristian Noguchi que nos va a contar. Cristian. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, los saludamos desde la Action Zone, la zona de acción en medio de la COP26, este lugar donde durante esta jornada se registró una ceremonia bastante especial. Representantes indígenas mujeres de Latinoamérica se tomaron esta convención para demostrar el poder y la fuerza de las mujeres en nuestro continente. Esto porque durante la jornada del día martes la COP26 está abocada a los temas de género. El primer desafío en materia medioambiental para ellas fue la inclusión, hace ya muchos años, y ahora dicen que de la inclusión deben pasar hacia la acción climática. Pudimos conversar con algunas de ellas, representantes de países como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, que estuvieron junto a nosotros y que nos demostraban, por un lado, las necesidades y las acciones urgentes para las políticas medioambientales de sus países y, por otro, también ser incluidas dentro de los financiamientos para poder mitigar y adaptarse también a los efectos de la crisis climática. Vamos a escuchar parte del relato de estas representantes de Latinoamérica. Hemos venido muchas mujeres desde la Amazonía, las mujeres indígenas jóvenes, adultas, mayores también aquí, y hemos venido a aportar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros estamos viviendo en territorio. Muchas veces son invisibilizadas la participación de las mujeres, pero sin embargo decimos al mundo entero que estamos acá como mujeres trayendo las voces desde nuestras comunidades, desde nuestras nacionalidades de territorios. Una jornada de día martes, además, muchachos, que ha estado marcada por importantes anuncios para nuestro país. Representantes de industrias forestales chilenas también están presentes acá en la COP26 y se han comprometido a las acciones climáticas con acuerdos concretos. Pudimos conversar con uno de ellos y los invito a revisar parte de este relevante anuncio en materia forestal en Chile. Nosotros nos hemos comprometido con una cartera de proyectos que de manera concreta y de cara al 2030 constituyen una reducción de emisiones en torno al 1.000.000 de toneladas. Es ponerse detrás de las metas que tenemos como humanidad. En primer lugar, disminuyendo las emisiones basados en la ciencia climática. En segundo lugar, a través de la protección y el resguardo de los ecosistemas y la biodiversidad. Y en tercer lugar, fomentando la bioeconomía circular. Una acción climática muy relevante para nuestro país y que sin duda vamos a estar muy atentos a su implementación. Finalizamos este despacho comentándoles que aún hay tensión en base a las negociaciones de los representantes de las empresas de hidrocarburo como representantes de distintas naciones de todo el mundo. Se habla por ahí que Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo en el planeta, estaría frenando un acuerdo que puede ser histórico acá en Glasgow. La aceleración inmediata en la reducción de este tipo de combustibles a nivel global. Es una jornada que evidentemente seguirá su desarrollo durante la tarde acá en Escocia y que evidentemente tendremos mayores antecedentes en nuestra edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Perfecto, quedamos bien pendientes. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Vamos a ver las siguientes imágenes que son impactantes. Momentos de terror vivieron dos hermanos en la comuna de Las Condes cuando en horas de la noche, miren, este vehículo blanco que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, le hacen una encerrona a una 4x4 alta gama marca Jaguar. Los intimidan con armas y finalmente los hacen descender del vehículo. Uno de los hermanos dijo que se resistió a este ataque, pero finalmente entre 5 y 6 delincuentes se bajan de este auto y terminan por
darse a la fuga con el automóvil de alta gama y los dos hermanos quedan ahí tirados en la calle literalmente después de este asalto. ¿Tuvieron tal vez, Vivi, no sé si compartes conmigo, la oportunidad de retroceder y tal vez haberse dado a la fuga retrocediendo? Pero me imagino que deben haber vivido momentos muy, muy intensos por los cuales en ese momento yo creo es muy difícil pensar qué hacer, sobre todo cuando se bajan 5 delincuentes con armas en la mano que terminan por robarse el auto. Tenemos declaraciones de una de las víctimas. Mucho disparate, mucho garabato, mucha violencia, mucha violencia. La verdad que fue algo que ocurrió en no más de 10 segundos, fue muy rápido y se bajó una manada de animales que lo que hicieron fue lograr su cometido y están dispuestos ellos a llegar a las últimas consecuencias. Se bajan entre 4 y 5 personas armadas y violentamente nos hacen bajar. Yo opongo resistencia, caigo, tiro la mochila, ustedes la pueden ver en la filmación hacia el edificio. Repentinamente frente a ellos se estacionó un vehículo tipo SUV color blanco, móvil de que descendieron 4 sujetos desconocidos a rostro cubierto, todos prevenidos con armas de fuego tipo pistola, quienes intimidan a los ocupantes y sustraen el vehículo marca Jaguar, huyendo en dirección desconocida. Por lo que comenta la víctima, hubo un forcejeo por parte de uno de los ocupantes del móvil, sustrayéndole la totalidad de las especies que portaban. El avalúo, las víctimas lo realizan en una suma de 45 millones de pesos aproximadamente. Bueno, es la Policía de Investigaciones quienes están detrás de las diligencias para dar con el paradero precisamente de este grupo, pero hay acá algo que se repite constantemente, sobre todo, que es la violencia y el uso de armas para intimidar y esta lógica como de bloquear un poco el camino. Efraín Leiva, tú nos vas a contar precisamente de una banda que se dedicaba a este tipo de hechos, también a los portonazos, y que se detuvo por parte de efectivos policiales, así que vamos a tener mayores antecedentes. Tú nos cuentas. Hola, Efraín. ¿Qué tal, Viviana? Roberto, claro, y que tiene estrecha relación con lo que veíamos recién, ¿no? Los robos violentos de vehículos en distintos lugares de la capital y también a lo largo de todo el país. Se trata de una banda que fue desbaratada durante las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones, esto en el sector sur de la capital, pero un grupo que habría operado durante los últimos días en diversas comunas de Santiago, Ñuñoa, Maipú, Vitacura, La Florida, que incluso también protagonizaron un verdadero tour delictual durante la tarde-noche de este domingo, llegando incluso a robar 5 vehículos de alta gama. Todo esto, según la Policía de Investigaciones, todo este procedimiento que termina con la detención de estas personas se da a través de patrullajes preventivos respecto de otra investigación por parte de la Policía Civil. Sin embargo, es en ese contexto que se percatan de un domicilio ubicado en la comuna de San Joaquín, donde se estarían ingresando diversos vehículos de alta gama. De hecho, es así que comienza esta investigación y que piden también la autorización, por supuesto, por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur para hacer ingreso a este inmueble donde se logran encontrar todos estos vehículos que habían sido robados en los últimos días. Se detienen a 3 personas, 3 menores de edad que fueron identificados por las víctimas de estos delitos como autores de los robos con intimidación y violencia, también al dueño de esta casa por el delito de receptación de especies robadas. Hay declaraciones de la Policía Civil respecto a la detención de estas personas, las escuchamos a continuación. Se logró identificar a los integrantes de una peligrosa banda criminal dedicada al robo con intimidación, robo con violencia, también portonazo, abordazo, como se conoce este último tiempo, donde utilizaban vehículos de alta gama que eran robados también en diferentes comunas de la región metropolitana para poder buscar a sus víctimas. Una vez que lograban identificarla, realizaban esta control, entre comillas, de la situación con mucha violencia, golpeando a sus víctimas, robaban sus vehículos. Posteriormente eran acopiados en una casa en la comuna de San Joaquín para continuar con el tour. Este delito, estos 5 delitos que logramos identificar a cada una de las víctimas, ocurrieron el día 7 de noviembre entre las 1 y las 23 horas, es decir,
Estos delincuentes estuvieron 24 horas realizando delitos extremadamente violentos. Una de las características de esta banda aparentemente es que actuaban utilizando unas máscaras de películas de terror, todo esto para evitar ser reconocidos por las víctimas. Sin embargo, los últimos 3 delitos que cometieron no portaban esos elementos y eso facilitó también que las víctimas se percataran de que fueron ellos y los reconocieran para que finalmente fueran formalizados por el delito de robo con intimidación. Se amplió la detención de estas personas, ya el próximo jueves serán formalizados, lo decíamos, por los delitos que se le están imputando por parte de la Fiscalía Sur, Viviana, Roberto. Claro, increíble las imágenes de la gran cantidad de armas que estaban en poder de esta banda. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias, Efraín. Vamos a la pausa, lo hacemos con 24,1 grados a esta hora. Recuerde que una máxima de 27, así que agradable esta tarde en Santiago. Pausa y volvemos.